Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del curso MOOC en Finanzas Sostenibles, organizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Ya llevamos 5 ediciones. La verdad es que para nosotros, y como hemos comentado en el resto de sesiones, bueno, pues es un placer contar con profesionales de primer nivel, en este caso con José Carlos Ferrer, y bueno, pues con los ponentes que hemos tenido anteriormente. La verdad es que desde la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo siempre nos han apoyado en este tipo de actividades para fomentar el tema de la sostenibilidad, de la innovación y sobre todo del emprendimiento, que los jóvenes desde el principio y cuando decidan crear algún tipo de organización o tengan alguna idea, ya integren los criterios ESG dentro de su propia organización, porque al final hemos demostrado que ya al fin no es una necesidad, sino que al final es una obligación y que los mercados lo recogen de manera positivamente de cara al futuro. Hoy tenemos la suerte de contar con José Carlos Ferrer, ¿vale? Vamos a ver la parte más internacional de este curso en tema de finanzas sostenibles, ya que él es experto en todo lo que es temas internacionales, en proyectos que está desarrollando y en asesorar de manera muy participando en la organización bueno, pues a empresas que quieren realizar memorias de sostenibilidad, implantar estos sistemas dentro de la gestión del día a día y de sus estrategias. José Carlos es consultor internacional en sostenibilidad y alianzas estratégicas con más de 18 años de experiencia internacional en países como Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, India, Turquía y Sudán. O sea, nada, ahí os lo dejo. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad CEU Cardenal Herrera, la que sabéis que también colaboramos en un montón de programas y concretamente también en el máster bursátil y financiero, que integra también un módulo de sostenibilidad desde hace ya varios años. Tiene también un diploma de Administración de Empresas, es máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad Diplomática de España, posgrado en Gestión de Empresas Sostenibles por la Universidad de Cambridge y Negociación Internacional por Harvard. La verdad es que José Carlos colabora con nosotros en programas de sostenibilidad desde que los empezamos a desarrollar en la Fundación allá por el 2019 y, bueno, pues tiene una amplia experiencia profesional en programas de Naciones Unidas para el desarrollo de fondos de objetivos de desarrollo sostenible y objetivos de desarrollo del milenio, también en la ONU Mujeres, Organizaciones Internacionales del Trabajo, en la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, en la Embajada de España, en cámaras de comercio y en el gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Sector Privado y Academia. O sea, la verdad es que José Carlos tiene un currículo espectacular y sus proyectos están todos basados en experiencias internacionales y aporta muchísimo a este curso. Ya lleva colaborando con nosotros varios años y la verdad es que tenéis la oportunidad de preguntarle todo lo que queráis. Hoy vamos a ver la parte más práctica. José Carlos ya veréis que lo hace muy dinámico y que se saltará un poquito el guión, pero vamos, lo interesante es que nos centremos también en su experiencia internacional, en los casos prácticos que va a plantear y en todos los casos de éxito que, bueno, pues que ha desarrollado a lo largo de esos 18 años. Como siempre, ya sabéis que tenéis un chat. Haremos un pequeño descanso a mitad, podéis preguntarle lo que queráis, él lo responderá tanto al principio como al final de la sesión y sí que os animo un poco a que participéis. Hoy es la última sesión, espero que os esté gustando el curso y por favor acordaros de rellenar la encuesta de valoración que siempre os ponemos al final de cada sesión. Cualquier información más que queráis ampliar, tanto de temas de sostenibilidad como de finanzas, sabéis que tenéis a vuestra disposición todas las redes y la página de la Fundación de Estudios Bursátiles y José Carlos, que también, si necesitáis contactar con él para cualquier duda, está también siempre dispuesto y es un profesor que colabora activamente con la Fundación. Pues nada, José Carlos, yo sin más te dejo con la sesión y muchísimas gracias por colaborar con nosotros un año más. Perfecto, sí, siempre un placer. Muchísimas gracias. Y nada, como buenos días a todos y a todas, como ha comentado Leonor, la idea de hoy es un poco introduciros en ese eje más práctico de la sostenibilidad, en cómo se aplica, los beneficios que pueda tener para las empresas que integran sus modelos de sostenibilidad, que se basan también en esas finanzas sostenibles, y también hacer un guiño, ya que me comentan que la gran mayoría de los asistentes o estudiantes universitarios, hacer un guiño al emprendimiento sostenible, ¿no? O la base sobre la que las empresas o las empresas de nueva creación adoptan la sostenibilidad como
como un modelo de crear valor y de crear propósito, ¿de acuerdo? Entonces, como bien ha dicho Leonor, yo tengo aquí una presentación que entiendo que estará a vuestra disposición. Cualquier duda que podáis tener también, pues durante el curso, durante la sesión la podéis poner aquí en el chat que tengo abierto y la puedo tratar de responder en el momento. Y si no, quizá dejamos 5, 10, 15 minutos según el ritmo de la clase para el final, pues para preguntas, para sugerencias y para tratar de enfocaros, ¿no? Como veis aquí, yo siempre en las sesiones preparo bastante más material del que el tiempo nos va a permitir abordar con cariño y con profundidad, ¿de acuerdo? Yo siempre lo hago para que os quedéis con la clase, para que os quedéis con el discurso, con la conversación y luego ya tengáis ahí los apuntes, tengáis todo el trabajo que podáis necesitar, ¿de acuerdo? Siempre intentamos daros un poco más para generar eso. Entonces yo, pues antes de quizá empezar, bueno, aquí tenemos el índice que tenemos preparado, como bien ha dicho Leonor, que ya me conoce de alguna sesión, pues puede que le pongamos un poquito de creatividad y de ritmo y lo vayamos adaptando sobre la marcha. La idea es haceros una reflexión, porque sé que ya las conocéis, ya la habéis estado trabajando con otras compañeras, qué son las finanzas sostenibles y darle un poco un carácter a esta clase de... A mí me gustaría que os llevarais un poco, pues 3 o 4, permitidme el anglicismo, takeaways, ¿no? 3 o 4 cuestiones que os llevéis claras, ¿no? O sea, ver qué es la sostenibilidad y de dónde viene. Por supuesto, qué son las finanzas sostenibles, que las tenéis, yo creo que ya bastante estructuradas. Algunos ejemplos de esas ejemplos prácticos de esas finanzas sostenibles, pero fundamentalmente que entendáis cómo y por qué la sostenibilidad es un activo para cualquier modelo de negocio que queráis emprender, en el que queráis participar, en el que queráis trabajar, ¿de acuerdo? Y algunos ejemplos, ¿no? de esas soluciones basadas en el propósito. Yo quiero empezar la clase haciéndoos una reflexión, ¿no? Habréis oído mucho hablar de 2015, de los ODS, de los Acuerdos de París, que vamos a ver aquí en la presentación, pero yo creo que los 2015 tienen un valor muy importante, más allá de los ODS y los Acuerdos de París, porque, bueno, los Acuerdos de París lo que hacen fundamentalmente es estructurar los mercados de carbono y poner metas de descarbonización a los países de obligado cumplimiento para evitar el calentamiento global, que no es poco, y los ODS lo que hacen fundamentalmente es plantear un marco de desarrollo sostenible, un marco de reporting global que aplica a países en vías de desarrollo, a países ricos, pero también a instituciones y sobre todo a las empresas. Y es aquí donde entramos y donde esta clase pues cobra más valor. Me ha permitido que tengo un poco de constipado de los aires acondicionados y si veis que la voz tengo que utilizar un pañuelo en algún momento, me lo disculpáis. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero haceros ahora una pequeña cronología, una pequeña reflexión para llegar para llegar a 2015 y hablaros de lo que supone ahora mismo un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo quiero que entendáis este proceso de 2015 como un proceso convergente, ¿no? Este momento de 2015 es un proceso convergente en el que convergen, en este caso, estamos hablando de las finanzas sostenibles, en otras ocasiones hemos hablado de la responsabilidad social corporativa o de la responsabilidad empresarial. En otras también hemos trabajado cuestiones del turismo, porque también soy consultor de turismo. Pero realmente aquí lo que yo quiero que entiendan es que hay un proceso de convergencia entre lo que es la cooperación al desarrollo y posteriormente el desarrollo sostenible con lo que es la responsabilidad social empresarial y las finanzas de propósito, las finanzas dirigidas a generar un impacto positivo.
Todo esto, todo este proceso que vamos a ver muy por encima, ¿vale? Aquí tenéis ya la primera cronología, converge en 2015, ¿no? Entonces, en el año 92 tenéis la Cumbre de Río, que todos habréis oído hablar, y aquí pues ya se introduce, habréis oído hablar también que en 1987 se habla por primera vez de desarrollo sostenible, en el informe Brundtland, como aquel desarrollo que utiliza los recursos del presente sin comprometer el derecho de generaciones venideras a desarrollarse y demás, que habla sobre el desarrollo sostenible, ¿vale? Pero el concepto de sostenibilidad en la Agencia Financiera Internacional viene en el 92. En el 97 el protocolo de Kioto habla ya de inversiones con objetivos climáticos y, como ya conoceréis, los principios responsables de inversión, los PRIs o los principios de inversión responsable, surgen en las Naciones Unidas en 2006 en colaboración con UNEP, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2015, como les decía, llegamos a los Acuerdos de París y a los ODS. Bien, pues en 2015 se produce este momento que yo menciono como de convergencia, ¿de acuerdo? Y aquí se produce este periodo de, de convergencia y de cambio de paradigma, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en 2015? En 2015, por primera vez, la agenda de desarrollo o de desarrollo sostenible aplica de igual modo a empresas, a países ricos, a países pobres y a organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces me preguntaréis, ¿y por qué a empresas? Y la respuesta es sencilla. No sé si alguien quiere lanzarla por el chat. ¿De acuerdo? Pero este es el primer cambio de paradigma en el que Naciones Unidas, todas sus agencias, los Estados miembros y todos aquellos agentes ocupados y preocupados por el desarrollo instan al sector privado a participar y la propia agenda les incluye como elementos clave. ¿De acuerdo? Esto por un lado. ¿Y esto por qué es? Pues por una sencilla razón, es una razón económica y economicista, y es que el 80% del Producto Interior Bruto y el 80% del trabajo agregado a nivel global viene del sector privado. Entonces, una agenda de desarrollo y una agenda de impacto en sostenibilidad, es decir, para hacer un mundo más sostenible y mejor, no puede funcionar si el 80% de la riqueza o el 80% de la fuerza laboral no se alinea y contribuye a esos objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los elementos más mollar quizá de 2015, más allá de los ODS, de sus 169 metas, de los 223 indicadores empresariales y todo el proceso consuetudinario que surge para estructurar la agenda y demás. Pero el elemento mollar aquí es la introducción del sector privado y la aplicabilidad de la agenda a países ricos y países pobres por igual. De acuerdo, aquí ya se rompe. Entonces, esto es un elemento clave. ¿Y qué es lo que hace? Que fusiona, ¿no? Aquí ya hemos pasado a hablar de desarrollo sostenible y de responsabilidad social corporativa y a partir de 2015 hablamos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque aplica de la misma manera. Cuando hablamos de sostenibilidad o de desarrollo sostenible o de finanzas sostenibles, ahora también es importante que tengáis en cuenta un criterio, una cuestión que ha ido evolucionando con todo el tema de esta historiografía y del desarrollo sostenible. Y es que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible siempre hace referencia y lo hace por igual y además con carácter interrelacionado a las cuestiones medioambientales, sociales y económicas. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad, no solo hablamos de medio ambiente, no solo hablamos de cambio climático, no solo hablamos de transición ecológica, no solo hablamos de energía verde, hablamos de muchísimas otras cosas más, ¿de acuerdo? Que van parejas o van ligadas al concepto de sostenibilidad, que como siempre os recuerdo, tiene estas tres patas fundamentales: medio ambiente, sociedad y economía. Es cierto que a partir de 2015 evoluciona este modelo
y hablamos, como sabréis y habréis visto en las otras clases, cuando hablamos en términos empresariales o de finanzas, de los criterios ESG, ¿no? Medio ambiente, social y buen gobierno. Al final resulta ser lo mismo. Es decir, los criterios ESG son los criterios medioambientales, los criterios sociales, es decir, cómo afecta desde el punto de vista social y económico a la empresa y a los grupos de interés con los que interactúa la empresa y qué riqueza genera la empresa más allá de para ella misma, y la G de buen gobierno, de cómo se gobierna, de cómo se estructura, de cómo se retribuye esta organización empresarial. ¿De acuerdo? Estos son unos conceptos básicos que quiero que tengan bastante claro. Dicho esto, en 2015, antes de seguir con la cronología y de hablarles, pues bueno, de conceptos que ustedes ya pueden ir conociendo y que vamos a ir aplicando, yo quiero que entiendan 2015 también como un momento de cambio de paradigma, ¿de acuerdo? O sea, 2015 tiene la importancia que tiene porque se da una nueva definición, o aparece una nueva definición, o aparece un nuevo concepto de cómo enfocar la acción empresarial y de cómo enfocar la economía. Entonces, empezamos a evolucionar de... esto no es que surja en 2015, el día 2015, en 2015 nace esto y ya está, no, es un proceso creativo, es un proceso de acumulación de conocimiento, de convergencia de intereses y de resultados que se plasma a partir de 2015. No es que esto surja de una chistera o de una idea en ese año, ¿no? Pero es que es cuando se pone de manifiesto y cuando empieza a cambiar el paradigma. En primer lugar, estamos hablando de ese proceso que va de la economía lineal a la economía circular, ¿no? Cómo cada vez más las empresas y los modelos productivos y de negocio, a los que también van a poder beneficiarse de las finanzas y la financiación sostenible, van evolucionando de un proceso de economía lineal a un proceso de economía circular. Este sería el primer cambio. El segundo gran cambio es el denominado, y permítanme de nuevo el anglicismo, de la economía de los shareholders, es decir, de la economía de la propiedad, de la economía de los accionistas, a la economía de los stakeholders o grupos de interés, ¿no? Es decir, por muchas razones, entre ellas la aparición de las redes sociales y los medios de comunicación masivos, las empresas pasan de tener que justificar su rendición de cuentas o de realizar su rendición de cuentas a la propiedad, a otros elementos o otros grupos que trascienden la propiedad, ¿de acuerdo? Como son pues, los empleados, las asociaciones, la administración, los activistas, es decir, un montón de grupos de interés que condicionan la actuación y condicionan la viabilidad de estas empresas o estos modelos de negocio o estas propuestas. Y aquí yo quiero hacer un inciso debido a su bagaje y de dónde vienen y su interés por esta clase. Esta parte es muy importante. Estamos pasando, de acuerdo, de una economía de los grupos de interés, de los shareholders a los stakeholders, que lleva pareja otra evolución, que es la economía basada en la cuenta de pérdidas y ganancias, en la cuenta de los resultados, a la economía del propósito. ¿De acuerdo? Entonces me dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia y de qué está hablando? Pues estoy hablando de que en este proceso en 2015 y vinculado a la idea de sostenibilidad, de lo que estamos hablando aquí es de que anteriormente ustedes habrán oído hablar de la responsabilidad social corporativa, del desarrollo sostenible y demás como cosas que estaban alejadas o que estaban aisladas o que eran diferentes. Ahora, de lo que estamos hablando o la evolución es, para que ustedes me entiendan de una manera más gráfica, es hasta ahora las empresas que ganaban dinero, ¿de acuerdo? Parte de ese beneficio lo dedicaban a, comillas, hacer el bien, ¿no? Y bueno, yo gano dinero, soy viable, soy rentable y devuelvo a la sociedad pues parte de lo que he utilizado para mi propio beneficio, ¿no? Eso sería un poco lo que se entiende por responsabilidad social corporativa. Ahora hemos evolucionado a otro concepto que es una empresa que va hacia la sostenibilidad
sostenibilidad. Nunca me dirán a mí hablar de una empresa sostenible o de un modelo sostenible precisamente por la propia concepción de la idea de sostenibilidad que vamos a trabajar en esta sesión, de acuerdo, que es un concepto evolutivo, ¿de acuerdo? Es un concepto evolutivo que va parejo, que va lineal a cómo se va entendiendo el resultado empresarial y fundamentalmente los impactos positivos y negativos, ¿de acuerdo? Como veremos ahora. Entonces, estas empresas ahora están evolucionando de la empresa del beneficio a la empresa del propósito. ¿De acuerdo? De la empresa, de la cuenta de pérdidas y ganancias a la empresa del impacto positivo. Y ahí es donde tenemos esa transformación de lo que les estoy intentando explicar, que como gano dinero, hago el bien, a un modelo en el que hago el bien ganando dinero. Es decir, mitigo los impactos negativos que mi modelo de negocio, mi producto o mi servicio pudiera generar en el medio ambiente, la sociedad y la economía donde opero, y maximizo el impacto positivo que mi actividad empresarial, mi modelo de negocio, mi producto o mi servicio pudiera generar en el medio ambiente, en la sociedad o en la economía donde opero. ¿De acuerdo? Este es el gran cambio de paradigma. Pues a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que además de que en 2015 surge la Agenda 2030, los ODS, los Acuerdos de París, la Unión Europea, que es un actor clave en términos de sostenibilidad y especialmente en finanzas sostenibles con el permiso de los bancos multilaterales de desarrollo y algunos bancos en países emergentes, tema que trataremos como al final de la sesión, es como el gran adalid a nivel de regulación, ¿de acuerdo? A nivel de regulación y de posicionamiento. Pero bueno, ¿qué es lo que pretende la Unión Europea y cómo llegamos a la situación actual y por qué llegamos a la situación actual, ¿no? En la que vamos a conjugar Agenda 2030, por supuesto, taxonomía, reglamento de finanzas sostenibles, reglamento CSRD, reglamento CSDD, en fin, toda la playa de normativas que ustedes conocen en materia de sostenibilidad, especialmente en la Unión Europea, vinculada a las finanzas sostenibles. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando una vez se dan cuenta de que solamente con la acción real del sector privado se puede conseguir esa transformación empresarial y ese modelo de negocio de impacto, la Unión Europea lo que hace es, bueno, ¿cómo podemos conseguir transformar, ¿de acuerdo? Transformar ese modelo productivo, esa estructura industrial, esa estructura bancaria y redirigir el modelo hacia un modelo más sostenible. Entonces, esto lo hace a través del conocido Pacto Verde Europeo y lo que tiene fundamentalmente son una serie de patas. La primera pata sería la pata normativa. Entonces, esta pata normativa lo que busca es, por un lado, eliminar prácticas nocivas, como es el principio de no significant harm, la directiva, el reglamento contra el greenwashing, hasta 33 reglamentos o directivas. Si no entienden la diferencia, luego me la preguntan y se lo explico. Reglamentos y directivas que van a un poco a limitar y a especificar qué se puede decir y qué no, y en qué términos y cómo utilizar ciertos recursos, ¿vale? Eso es por un lado, a nivel normativo. Por otro lado, a nivel normativo, tenemos la línea de trabajo de la directiva de la CSRD, ¿no? La CSRD es la directiva de informes de sostenibilidad, que define qué tiene que explicar una empresa en términos de sostenibilidad de manera pública. Es decir, qué tiene que publicar, qué tiene que decir. Y con posterioridad a eso está el reglamento de normas europeas de informes de sostenibilidad, que lo que nos explica es el cómo, los conocidos SRS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Primero decirte qué puedes decir y qué no puedes decir en términos de sostenibilidad, qué tienes que medir y qué no tienes que medir y cómo tienes que contarlo. ¿De acuerdo? Todo esto, ¿con qué objeto? Con el objeto de generar transparencia, mejor información y que los actores del mercado, es decir, la banca, los proveedores, los clientes, los consumidores y los grupos de interés puedan tomar las decisiones más informadas posibles conforme a nuestro modelo de negocio y nuestra propuesta
empresarial. Y luego la otra pata es la pata de las finanzas sostenibles. Es decir, vamos a meter aquí en el paquete de las finanzas sostenibles, bueno, vamos a hacer un saco muy grande, ¿no? Este saco muy grande básicamente se divide en otra serie de patas, que sería, por un lado está el Banco Central Europeo y por otro está la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Como instituciones de la Unión Europea. El Banco Central Europeo, de hecho, se adelantó en este marco del Pacto Verde y lo que hace es, como Banco Central Europeo y bajo el mandato que tiene de Banco Central Europeo que le otorgan los tratados el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa, es decir, los tratados constitutivos, lo que hace es colocar una cantidad de dinero en el mercado bancario secundario con unos criterios económicos o a unos puntos básicos más bajos que el precio del dinero normal. Es decir, si el tipo de interés del Banco Central Europeo es X, colocará una cantidad de dinero en el mercado secundario con X menos X puntos básicos para que los bancos comerciales o la banca comercial pueda colocar ese dinero con unos criterios que permitan el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, la transición ecológica, etc. Y a estos criterios es los que vienen determinados en la taxonomía, de acuerdo con el reglamento de taxonomía verde, luego la taxonomía social y demás. Entonces, yo quiero que entiendan básicamente estas dos ideas. La Unión Europea dice, yo quiero cambiar el modelo productivo, quiero hacer que mi economía sea más sostenible. ¿Cuáles son los objetivos para ello? Descarbonizarla, generar menos impacto en los países en vías de desarrollo, generar mejor impacto en los derechos sociales y laborales, especialmente respetando los derechos humanos de países terceros, es decir, una serie de cuestiones en sostenibilidad que ustedes conocen y que vamos a ir viendo, que son, digamos, el objetivo final. Pero el objetivo final, ¿cómo se consigue? Se consigue fundamentalmente desde la perspectiva normativa y desde la perspectiva de las finanzas. Y esta se parte en dos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Uno, legislar para poner qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Dos, legislar para cómo informar. Y tres, a través del Banco Europeo genera lo que entendemos por finanzas sostenibles o inyecta este dinero en el mercado secundario y la Comisión Europea de los presupuestos de la Unión Europea inyecta también un capital para modelos de producción sostenible a través de financiación no bancaria o de subsidios o de créditos blandos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que son dos patas que se subdividen en otras dos y esto es un poco la estructura de la transformación. ¿De acuerdo? Luego hay políticas públicas y demás, pero bueno, al final donde está el collar, que es en la norma de obligado cumplimiento y en el precio del dinero, ¿de acuerdo? Y la accesibilidad al mismo. Sobre esta base es sobre la que ya hablamos, pues el plan de acción de finanzas sostenibles, la taxonomía verde, el plan verde europeo, que incluye el reglamento SFDR, donde están los bonos verdes, los SRSG que generados por el EFRAG. Para todo esto, el EFRAG es una institución que depende, es una institución privada que depende de la Comisión Europea, que se encarga fundamentalmente, venía de trabajar criterios de contabilidad y se reconduce su mandato hacia ayudar a la Comisión Europea a explicar al sector empresarial y productivo de la Unión Europea cómo, con qué índices, con qué estándares y con qué criterios determinar la materialidad de las acciones financieras y comerciales y sobre esa materialidad poder determinar qué principios, qué fundamentos y qué indicadores clave de desempeño deben de utilizarse para reportar. ¿De acuerdo? También sabrán que, o les sonará, creo que me estoy un poco avanzando, ¿no? Pero bueno, así tienen una muy buena visión. Habrán oído hablar del paquete Omnibus. El paquete Omnibus lo que ha hecho, en mi opinión, es que debido a la carga legislativa y administrativa y todo el peso que la Unión Europea ha ido poniendo en las empresas europeas y ante los desafíos de competitividad derivados de las crisis geopolíticas que se están derivando, como la crisis
comercial y todas aquellas cuestiones derivadas del mandato de Trump, la crisis en Oriente Medio, la crisis de la guerra de Ucrania, la Unión Europea, a través del informe Draghi y su brújula de competitividad, ha determinado que ha generado el paquete Omnibus, que lo que hace es aliviar la carga administrativa a las empresas. ¿Por qué? Volvemos al principio de la clase. Hace el análisis y dice, bueno, nosotros vamos por delante, hemos generado una legislación súper importante en términos de sostenibilidad, estamos liderando el cambio, etc, 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 pero ¿cómo está afectando esto a la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas? Entonces, ante el temor, creo yo, ante el temor de que esa carga administrativa y de que esa carga legislativa mermara la ya mermada competitividad de las empresas europeas y del sector productivo, y sobre la base de que la gran mayoría de las mismas son pequeñas y medianas empresas, alivia esa carga de reporting, alivia esa carga administrativa, sobre todo en los términos de la aplicación de la CSRD, B, la aplicación del reglamento de normas europeas de informes de sostenibilidad basados en la CSRD, y eso en que se traslada en que, si bien la obligatoriedad de informar en determinados términos para las empresas europeas tienen los requisitos como eran los que define el reglamento de pequeñas y medianas empresas, como son 250 empleados, 20 millones en activos propios o 250 millones, 40 millones de facturación y 20 millones en activos propios en la hoja de balance, lo que hace es mantener esos criterios, pero elevar a 1.000 empleados. ¿Por qué? Porque entiende que las empresas, aunque en facturación sean menores, cuando ya tienen casi 1.000 empleados, se les puede considerar que tiene un impacto social y medioambiental más grande y las incluye. Y a las otras, ¿qué es lo que hace? Les da una moratoria en tiempo y forma para la aplicabilidad de la creación de las memorias de sostenibilidad. ¿Y qué es lo que hace? Genera una nueva memoria que es determinada los criterios VSME. Estos criterios VSME lo que hacen es homologar y homogeneizar qué, cómo y en qué términos tienen que reportar en sostenibilidad todas las empresas de la Unión Europea cuando cumplen esos criterios, que serían, digamos, un mínimo común denominador. Es decir, para las de más de 1.000 empleados el VSME será obligatorio, para las de menos de 1.000 empleados será voluntario, y además, y esto es muy importante, las grandes cadenas o aquellas empresas que exijan criterios de sostenibilidad para entrar en su cadena de valor a las pequeñas y medianas empresas tendrán como marco y como criterio esos criterios VSME. ¿De acuerdo? Sé que esto les puede sonar a lo mejor un poco espeso, un poco complicado, pero les aseguro que les he dado una fotografía bastante clara de lo que está pasando ahora en términos legislativos de reporting de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos la CSDD, que es la Directiva de Diligencia Debida, que lo que hace es obligar a las empresas europeas a reportar conforme a ciertos criterios de sostenibilidad, es decir, criterios medioambientales, de criterios de respeto de los derechos humanos, criterios de respeto de los derechos laborales en la cadena de valor, ¿de acuerdo? Y a la CSDD también está aplicándose el paquete Omnibus en los mismos términos que la CSDD, ¿de acuerdo? También para permitir que esas pequeñas y medianas empresas europeas que trabajan fuera de la Unión Europea y que tienen su cadena de valor distribuida fuera de la Unión Europea, pues mantengan cierto grado de competitividad. Y esto también se va a aplicar a la taxonomía, a los informes de taxonomía europea. Ese proceso está ahora mismo en fase legislativa, ¿de acuerdo? Pues aquí tienen un poco el paquete de Omnibus, cómo afecta a la sostenibilidad. Dicho esto, están ustedes muy callados, no sé si eso es que les aburre o que están muy entretenidos
o que lo entienden todo. Pero bueno, pueden preguntar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos este tema. Entonces, volviendo a las finanzas, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Inyectar préstamos e inyectar dinero directo para poder generar ese impacto a través de lo que el reglamento de taxonomía define. Y luego, como ustedes sabrán ya y verán más adelante y seguramente han visto, luego cada banco privado lo que hace es seleccionar esos criterios de taxonomía y alinearlos con lo que es la orientación estratégica del banco. ¿De acuerdo? Entonces habrá bancos que estén más interesados en la transición verde, otros bancos que puedan estar más interesados en el impacto social y que vayan incluyendo esos criterios taxonómicos dentro de sus criterios para determinar cuándo un crédito es verde, cuándo una línea de confirming es verde o cuándo emiten un bono verde o en su caso azul, que son también muy interesantes. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tienen vamos a ir un poco rápido por esta fase histórica hasta llegar a la parte de incorporación de la sostenibilidad al modelo de negocio. ¿De acuerdo? El PENUMA o UNEP es súper importante que lo tengan en cuenta, cuyo mandato, pues bueno, es hacer los estudios y determinar los criterios medioambientales de acuerdo a nivel global, a nivel de Naciones Unidas y ser como el espacio de colaboración y de coordinación de aquellas cuestiones necesarias y criterios necesarios para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. ¿De acuerdo? Esta organización quizás menos conocida y no por ello menos importante, ya que crea la COP o la Conferencia de las Partes, que habrán escuchado mucho hablar, tanto a nivel de la Conferencia de París como las conferencias de biodiversidad, y el IPCC, que es el Panel Internacional para el Cambio Climático creado por el PENUMA y por la Organización Meteorológica Internacional, lo que hace es un panel de expertos para monitorizar los desafíos climáticos y medioambientales, así como los riesgos que tiene el planeta Tierra, ¿no? Y bueno, esto es importante que los tengan en cuenta. Aquí tiene la Conferencia de las Partes, que es ese grupo, ese conjunto de grupos, esas partes que forman, valga la expresión, forman parte de esos procesos de creación de normas internacionales y de criterios, ¿de acuerdo? Los acuerdos de París, que ustedes habrán tratado, pero cuyo objetivo general es limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados conforme a niveles preindustriales y en su caso preferentemente 1,5. ¿De acuerdo? Los elementos clave, bueno, fundamentalmente eso, el seguimiento, ¿no? Las MRV, los marcos de seguimiento y también los criterios de los NDCs, ¿no? Las contribuciones, en castellano, las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Es decir, que son las metas climáticas que cada país ha establecido y sobre las que reporta al panel internacional de cambio climático. ¿De acuerdo? Del Acuerdo de París también importante el artículo 6, que es el acuerdo que establece los mecanismos de compraventa de bonos de CO2 o dicho de otra manera, ¿no? Las contribuciones voluntarias. El artículo 6 lo que hace es establecer quién y cómo contamina y cómo esas emisiones de CO2 se pueden convertir en bonos y generar esa compraventa, ese mercado de CO2, ¿vale? Aquí tienen en más detalle los ITMOs o los TIMOs en castellano y bueno, y establecer un sistema de contabilidad y demás para que los países entre sí puedan comprar, transferirse esos, digamos, derechos de emisión. Vale. Bueno, no quiero extenderme mucho en los créditos de carbono, pero creo que sí que es importante que entiendan que los acuerdos de París lo que hacen es establecer esos mecanismos para que esas emisiones de CO2
y no confundan gases de efecto invernadero con CO2, porque hay 6 gases de efecto invernadero, para que ese CO2 pueda, digamos, comerciarse y mitigar sus emisiones e incentivar económicamente su emisión. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo tenemos aquí? Pues lógicamente porque tiene una importancia grande para las finanzas sostenibles, ya que establece un mercado de créditos de carbono, un mercado de compra-venta, de rentabilidad, de certificación, de trazabilidad de estos mercados, de estas emisiones. ¿Vale? Habrán oído hablar también de los PRI o los principios de inversión responsable que se crean a través del World Economic Forum y de UNEP, y lo que hacen básicamente es sentar las bases sobre las finanzas sostenibles a nivel global, ¿de acuerdo? Y establecer una serie de criterios, de obligaciones de reporte. Aquí está hecho por UNEP y por el Pacto Global y por el World Economic Forum, nos falta poner aquí. De acuerdo, saben ustedes, conocerán el Pacto Mundial de Naciones Unidas que surge en el 2000. El Pacto Mundial de Naciones Unidas lo que hace es establecer una serie de criterios sobre los que las empresas multinacionales deben de actuar y deben de incidir en una serie de compromisos de comportamiento basados en 4 áreas fundamentales, como son los derechos humanos, los derechos laborales, los criterios medioambientales y la corrupción. ¿De acuerdo? Bueno, los principios de inversión responsable, que es lo que está más vinculado a la clase hoy, a las finanzas sostenibles, se aplican a fondos de pensiones, a fondos soberanos, a aseguradoras, a gestoras de activos y a bancos. Entonces, yo ahora les hago otra pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante el papel de las aseguradoras y de los fondos soberanos en el desarrollo sostenible? Y como veremos más adelante, cómo y por qué benefician las aseguradoras a las empresas y a las inversiones sostenibles. ¿Alguien quisiera contestar o vincular esa cuestión? Veo que no. Básicamente, lo que ocurre con las aseguradoras y con los fondos de pensiones y las gestiones de activos es que buscan la reducción máxima de incertidumbre, ¿no? Entonces, las grandes aseguradoras están muy alineadas y muy a favor de estos principios de inversión responsable y de una actuación sostenible, porque esta reducción de incertidumbre les beneficia, ¿de acuerdo? Es decir, a menos desastres naturales, a menos desastres sociales, a menos disrupción, pues mayor beneficio porque tienen menos prima de riesgo. ¿Ok? Bueno, aquí tienen los principios, no creo que haga falta que me extienda o que los lea, ¿de acuerdo? Ya los tienen aquí, pues por supuesto incorporar temas ESG, tanto en los principios de inversión como en las políticas y prácticas, la promoción de los mismos y también que tengan criterios, ¿no?, de reporting y criterios de información sobre cómo esos elementos ESG, esos criterios de sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno que aplican a sus propias inversiones y a su propia cartera se reportan, ¿de acuerdo? Ya se está viendo también, que lo habrán visto quizá en otras clases o lo habrán leído, cómo algunas empresas o actividades están siendo expulsadas, ¿no?, de estas carteras ESG o de estos bonos porque sus políticas no son, ¿no? Vamos a ir diciendo que esos criterios o esos criterios de sostenibilidad mediante los cuales o a través de los cuales se incluían determinadas actividades o acciones en estos fondos o bonos han ido pasando o van pasando de ser más laxos a más concretos, ¿de acuerdo? Tengo aquí una pregunta de Pau. ¿Hay algún tipo de beneficio fiscal por invertir en activos o fondos sostenibles? Esa es una buena pregunta, Pau. Vamos a tratar de responderla al final. Esto va a depender del mercado en el que estemos operando, ¿ok? Sí que hay un beneficio fiscal en cuanto
a pedir créditos sostenibles, ¿de acuerdo? Porque tú ya estás manifestando una buena praxis, que es decir, oye, estoy pidiendo el dinero para unos criterios que están bajo la taxonomía, ¿de acuerdo? Pero luego desarrollaremos tu pregunta de beneficio fiscal. Ahora mismo lo que se está haciendo es incentivo económico y no tanto beneficio fiscal por invertir. Otra cosa es beneficios fiscales por realizar acciones o actividades basadas en la taxonomía, que no es lo mismo que invertir, porque al final invertir es comprar bonos, comprar acciones o invertir directamente en determinadas acciones. Para eso no hay un incentivo fiscal. Lo que puede haber es un incentivo fiscal a la hora de recuperar los beneficios de esa inversión o tener un beneficio fiscal por la actividad concreta, ¿de acuerdo? Pero no por la inversión en sí. Bueno, aquí también tienen ejemplos, ¿no? Que quizás es lo más importante. Pues bueno, aquí tienen el GMI, un gestor de activos que veta, ¿no? que vota en juntas de accionistas para exigir más transparencia, ¿no? Y que te pueden tirar. También los boards, ¿no? Las juntas de accionistas, las juntas de dirección están muy sujetas ahora mismo a esos criterios. En cuanto al principio 3, la banca de inversión noruega, de acuerdo, publica cartas pidiendo mejoras en el reporting y tal. En el fondo, saben también que el fondo noruego, hay países que tienen digamos, una marca país muy buena en cuanto a sostenibilidad, como pueden ser Noruega, como pueden ser Dinamarca, pero sí que es verdad que sus carteras y sus fondos soberanos pues están tienen mucho contenido de industrias extractivas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una cuestión a tener en cuenta. ¿De acuerdo? AXA, que son aseguradores, publican guías y webinars con criterios climáticos en productos financieros. Es decir, ¿qué es lo que quieren? Ir mejorando esa inversión en carteras, ¿de acuerdo? En carteras verdes, en bonos verdes, que sí que tienen una rentabilidad y educando al inversor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tienen el principio de Climate Action, que lo podrán analizar, que también es para empresas que tienen un alto impacto, no en carbono, como tienen puesto aquí exactamente, o sea, sí que es así, pero que entiendan que son alto impacto en procesos de descarbonización y que tienen alto impacto en el carbono descarbonizándolo. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí empresas de gestión de cartera que lo que hacen es establecer ratings, hablando y hablar de, lógicamente, para las inversiones hay empresas de rating, Standard & Poor's, bueno, pues también están surgiendo empresas o criterios o rankings de rating para calificar el grado de, por decirlo de alguna manera, sostenibilidad o verdor o impacto positivo de determinadas carteras o bonos, ¿vale? También tiene los principios de la banca responsable, que bueno, vamos a pasar un poco por encima, que pueden ver, pero vamos a ir más a las cuestiones más, digamos, más prácticas. Vale, entonces yo, si quieren, vamos a hacer un pequeño receso de 3 minutos, 5 minutos, hasta el 27, y ahí vamos a saltar a la parte de las finanzas sostenibles stricto sensu, a cómo y por qué incorporar, sobre todo por qué incorporar la sostenibilidad en las carteras de inversión o, en definitiva, en los modelos de negocio que podamos tener y cómo me van a beneficiar. Y hablaremos también de algunos casos de inversión, de innovación, de proyectos basados en la sostenibilidad, en el impacto positivo, que están teniendo una alta rentabilidad y un alto apetito de inversión y de cómo los criterios ESG pueden favorecer e integrar, de acuerdo, ese flujo inversor en modelos, ¿no? Que quizá es la parte que más les interesa. Así que como son I23, si quieren ustedes nos reconectamos a I27, ¿no? 4 minutitos para dejar un poco la cabeza y ya entrar en harina, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues hay 20, bueno, hay 28, que ahora son 24 les veo.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Perdón, compartir vídeo. Si me dais el ok, retomamos. Ya espero un minuto o dos por si se están incorporando de vuelta. ¿Se me escucha bien, Isabel? ¿Me escucháis bien? De acuerdo, pues vamos a esperar un minuto si quieren Bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. ¿Qué son las finanzas sostenibles? Pues bueno, yo creo que en este punto de la clase lo podemos empezar a tener claro y seguro que habiendo estado con Isabel lo tenéis súper claro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas definiciones, ¿no? Pues esas finanzas que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de gobierno, ¿no? Yo también quería añadirles un elemento, ¿no? Al final las finanzas sostenibles, lógicamente, están totalmente vinculadas al concepto de sostenibilidad, ¿no? Un concepto que, como ya les he apuntado antes, ¿no? Como ya les he apuntado antes, está en constante evolución y que a mí no me gusta utilizar como algo sostenible y demás, porque no creo que haya nada que sea sostenible per se, ¿no? Es decir, quiero decir, cualquier acción, tanto humana como empresarial, tiene efectos negativos y efectos positivos, ¿no? En la medida en la que se mitiguen o se reduzcan o se compensen esos efectos negativos que a veces no se pueden compensar, ¿no? Pues será menos sostenible y en la medida en la que esos efectos negativos o el efecto positivo, ¿no? de la acción se ponga en valor y tal, pues podrá acercarse a esa idea, ¿no? Pero yo creo que la concepción de que algo sea más o menos sostenible tiene que ver precisamente con ese ejercicio y a mí me gusta resumirlo siempre en un sinónimo, ¿no? Que sería el de esa empatía. Es decir, bueno, cuando yo como empresa, como fondo de inversión, como cartera, como individuo, como organización, tomo una decisión o realizo una actividad, en la medida en que cuando tomo esa decisión o realizo una actividad, tengo en consideración los efectos negativos que pueda tener esa acción en el medio ambiente, en la sociedad, en la economía, o trate de generar, o siendo consciente del entorno ambiental, social y económico de donde yo opero, pueda tener esa voluntad de generar un aspecto o una contribución o un impacto positivo, pues ahí estaré siendo más o menos sostenible, ¿de acuerdo? Pero nunca algo es sostenible en sí, ¿no? Y entonces a mí personalmente me fastidia mucho todo esto de no, tal sostenible, tal, esto, porque no lo aplico al concepto de finanzas sostenibles, porque precisamente el concepto de finanzas sostenibles lo que hace es intentar acercar ese concepto de la sostenibilidad al impacto positivo que la cartera o el bono o la acción financiada por esas finanzas pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, esto es interesante que lo tengamos en cuenta. De acuerdo, el BBVA, que es un banco que ha apostado mucho desde el principio por esta cuestión, da una definición bastante interesante que tiene aquí. Yo creo que tengo una propia, a ver si la CNMV
tiene la propia también, que implica el proceso de toma de decisiones, de inversión, que se tengan en cuenta factores medioambientales, sociales y de buen gobierno. Son criterios muy laxos. Esta es la mía. Aquellas que redirigen el crecimiento económico hacia un desarrollo medioambiental, social y económico. Es decir, finanzas sostenibles son aquellas que reasignan o redirigen el capital hacia modelos productivos o de impacto que tengan un desarrollo, ¿de acuerdo? Siempre entendiendo desarrollo como impacto positivo en cuestiones medioambientales, sociales o económicas, ¿de acuerdo? Bueno, los objetivos, pues la aplicación de los criterios taxonómicos. Ya les digo que por esta parte vamos a intentar ir un poquito más rápido para centrarnos en la parte práctica de por qué y cómo incorporar, sobre todo por qué incorporar la sostenibilidad, no a la cartera de inversión o a las actividades, y más sobre todo también haciendo un pequeño guiño a ustedes, ¿no?, que están en fase universitaria, hacia posibles emprendimientos, ¿de acuerdo? Condiciona los informes. Bueno, los bonos sostenibles pueden ser verdes, sociales, sostenibles, vinculados a ESG. Es decir, hay todo un sistema ahora mismo, ¿no?, de nomenclaturas que se está definiendo. Como les decía aquí antes, estaría la financiación no bancaria, pues es decir, cómo se redirigen, ¿no?, esos modelos sostenibles financieros alineados con criterios ESG, la financiación no bancaria, fondos de inversión, capital riesgo, plataformas de crowdfunding o subvenciones públicas, ¿de acuerdo? Aquí ven los fondos Next Generation EU y los incentivos fiscales y líneas de crédito a las que hablaba Pau, ¿de acuerdo? Entonces, esos fondos europeos serían esos fondos de los que yo les hablaba antes, que la Comisión Europea dirige, o con los que subvenciona o ayuda o da un crédito blando a hacer determinadas actividades. ¿De acuerdo? Vale. Aquí tienen el reglamento de finanzas sostenibles, que entiendo que han ido viendo, de 2018, que se aplica a gestoras de fondos, aseguradoras, a bancos. Tengan muy en cuenta las aseguradoras porque tanto en Europa como en Estados Unidos, o especialmente en Estados Unidos, las aseguradoras son grandes tenedoras de carteras, ¿no?, grandes tenedoras de fondos. Y es por eso que están muy detrás y muy apoyando todo este proceso, precisamente porque intentan eludir o intentan minimizar el riesgo de las inversiones, ¿de acuerdo? El reglamento de finanzas sostenibles obliga a informar, pues, los riesgos ESG, las características medioambientales o sociales que puedan tener los productos, y también obliga a determinados criterios de divulgación o de transparencia o de información. ¿Vale? El artículo 6 del reglamento explica un poco, en base al tipo de producto, qué requisitos puedan o no puedan tener. No me quiero extender mucho en esta parte más técnica, pero sí que los tengan en consideración y que sepan el origen, ¿no?, o dónde buscar esa información sobre los productos financieros y los requisitos que pudieran tener. ¿De acuerdo? Importante, ¿no?, sobre todo, como les decía antes, yo estoy aquí haciendo notas, necesito hacer notas mientras explico para plasmar, ¿no?, la explicación, ese vínculo entre el reglamento de los bonos sostenibles, la taxonomía, la CSRD, las normas europeas de inversión, de información de sostenibilidad, de acuerdo, cómo se relacionan esos criterios taxonómicos en las diferentes actividades. ¿De acuerdo? Al final, la Unión Europea también ha tenido vamos a decir, un quinquenio, por utilizar un término no comunitario, ¿no?, un quinquenio muy, muy productivo, quizá excesivamente productivo en términos de legislación, ¿no?, en términos de creación de normas, de criterios, de estándares, y ha generado quizá una hipertrofia de normativa que ahora, pues, los diferentes actores, ustedes,
la banca, las empresas, los diferentes grupos de interés, estamos un poco intentando integrar, intentando asumir y llevar a la práctica, ¿de acuerdo? Bueno, la taxonomía de la Unión Europea, como conocen, o como saben y hemos visto, forma parte del Pacto Verde Europeo, y el reglamento de taxonomía, básicamente, a pesar de que tenga 300 y pico páginas y sea complicado, lo que hace fundamentalmente es una clasificación con base a criterios científicos de lo que puede considerarse o no sostenible desde una perspectiva medioambiental, para ayudar de acuerdo a esos finanzas sostenibles, a esos créditos sostenibles, a esos criterios de por qué o cómo utilizar la nomenclatura sostenible en un bono, en una finanza en general, en cualquier producto financiero. De acuerdo, lo que nos da son esos criterios en los que nosotros podemos decir, bueno, si la taxonomía tica esto o tilda esto como posible actividad sostenible, si yo realizo esta actividad, y esta actividad está basada en una inversión que tiene una repercusión sobre la actividad, se puede tildar de sostenible. ¿De acuerdo? Este es como un ejercicio básicamente de nomenclatura. Lo que hace es generar un glosario, una nomenclatura sobre qué es y qué no es sostenible. Y la utilidad, pues bueno, mucha, pero fundamentalmente garantizar la transparencia y la comparabilidad. Y aquí vuelvo a lo que les había dicho de la CSRD, ¿no? Al final, lo que quiere la Unión Europea es que se tomen decisiones informadas de mercado, y estas decisiones informadas están basadas en la transparencia y en la comparabilidad. Es decir, lo que yo vea tiene que ser transparente y verificable y tiene que tener los mismos criterios. Es decir, esta taza, por ejemplo, se produce, para que pudiera ser comparable, tendría que decir, bueno, pues se produce para producir esta taza son necesarios tantos litros de agua, o tantos kilovatios por unidad de producción, o para que yo pudiera comparar. Pues estoy poniendo un ejemplo muy perogrullo, pero creo que es importante, con otras tazas o con productos similares, para que yo como consumidor o como inversor o como financiero pudiera determinar y decir, bueno, pues es que para el mismo ejercicio que es beberse un café, pues, tantos litros de agua, tanta energía, tanta materia prima, de acuerdo, que yo pueda elegir en base a ese criterio. La taxonomía también lo que está buscando es, como les digo, redirigir, ¿no?, las actividades hacia determinadas áreas que sean alineadas con una economía climáticamente neutra. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, insisto en catalogar, definir cómo las acciones puedan o no ser sostenibles. En la taxonomía, el reglamento de taxonomía, esto sí que es importante, tiene 6 objetivos ambientales alineados con el Pacto Verde Europeo. ¿De acuerdo? Al final, ¿esto por qué lo hace? Porque clasifica, porque busca la transparencia, porque determina todos estos criterios. Pues bueno, tiene una serie de objetivos, y estos son mitigar el cambio climático, adaptarnos al cambio climático, la utilización sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, ayudarnos a transicionar hacia una economía más circular, prevenir y controlar la contaminación y, por supuesto, proteger, ¿no? Proteger la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas. Y la biodiversidad y los ecosistemas no se restauran, no se protegen porque sí, ¿no? Es decir, aquí es importante, porque hay una cuestión, digamos, más digamos, de responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, hay que protegerlo, los fondos marinos o las líneas costeras o la biodiversidad y los bosques hay que proteger. Por supuesto que por una responsabilidad, pero también por un interés, ¿no? Entonces yo aquí me quiero parar de nuevo e intentar ayudarles a generar una serie de argumentos economicistas de por qué es importante, ¿no?, la sostenibilidad, y por qué es importante promover la biodiversidad, los ecosistemas y demás. Y es porque el ser humano, la economía, el medio ambiente, la sociedad y nosotros dependemos de estos ecosistemas. Muchas de nuestros procesos productivos, muchos de nuestras de cuestiones desde la industria farmacéutica hasta el textil, pasando por
cualquier elemento que necesitamos para nuestro modo de vida actual, vienen y pasan por la protección de esos ecosistemas. Dicho de una manera más simple, ¿por qué cuando yo hago esa reflexión o esa incisión en que el medio ambiente, la sociedad y la economía es lo que determina que una empresa pueda ser más o menos sostenible? Ustedes tienen que ver las empresas y, si quieren, los fondos o las finanzas sostenibles como una moneda con dos caras. Entonces, mírenlo de la otra manera. Yo les estoy diciendo todo el rato y ustedes estarán escuchando todo el rato cómo es importante ser sostenible, preservar esto, lo otro y tal. Pero seguramente que no les estaban diciendo tanto el por qué, ¿no? Pues el por qué. Pues yo les pregunto, ¿qué tipo de empresa puede funcionar, ser rentable, repartir dividendos y generar riqueza y repartirla en una economía, en un medio ambiente o en una sociedad que no funciona? Prácticamente ninguna. Y aquí es donde está la madre del cordero. Es decir, esto no es una cuestión, por decirlo de una manera, buenista o de... No, es una cuestión de que si no preservamos la sociedad, la economía y el medio ambiente donde operamos, no vamos a poder mantener tampoco nuestro modo de vida actual, no queriendo decir que determinados modos de vida sean buenos o recomendables, pero sí la propia existencia de nuestra sociedad y nuestras propias estructuras. ¿De acuerdo? Es decir, si ustedes piensan qué economías o qué países están en guerra, pues generalmente son países, son circunstancias, son sociedades cuya economía, cuya sociedad o cuyo medio ambiente sufre cambios muy severos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Es como una retroalimentación positiva. Si yo contribuyo a que haya un buen medio ambiente, una buena sociedad y una buena economía donde operar, podré operar de manera óptima en esa economía, en esa sociedad y en ese medio ambiente, y me podré beneficiar de esa existencia. ¿De acuerdo? Y esto es muy relevante. Aquí tienen también cómo se integran, ¿no? Los criterios de la taxonomía medioambiental de la Unión Europea con los ODS. Creo que hoy a mí me gustan mucho los ODS. Bueno, he trabajado en el fondo de los ODS, estuve en el proceso de creación y de consolidación de los ODS en Naciones Unidas. Pero hoy no era tanto esa cuestión, pero siempre me interesa o me gusta, pues, alinearlos, ¿no? y que los tengan en consideración como un marco de referencia, como una agenda, como un marco de reporting interesante, ¿no? Es decir, ¿a qué afecta positiva o negativamente mi actividad? Pues los ODS os van a dar ese marco, ese espacio para que puedan interpretarlo, medirlo y mitigarlo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a ver un poquito de los bonos verdes, azules y los bonos sociales, sin entrar en demasiado detalle, porque quiero ir ya poco a poco hacia por qué incorporar la sostenibilidad en el modelo de negocio. Pero bueno, los bonos verdes, como su nombre indica, son aquellos bonos que invierten o se utilizan para invertir en aspectos que puedan beneficiar al medio ambiente o puedan mitigar los efectos negativos de determinadas actividades en el medio ambiente. Generalmente los bonos verdes se han dirigido o limitado a bonos de transición energética, ¿no? Pues, creación de nuevas energías renovables, parques solares, etc. Ha ido mucho ahí. A mí me gusta ir más o que investiguen más los bonos verdes en términos, o me gustaría que los bonos verdes fueran más hacia protección, hacia cuestiones como son soluciones económicas basadas en la naturaleza, bonos que promueven la preservación de la biodiversidad y por lo tanto generan un impacto positivo, la generación natural de sumideros de CO2, etc., ¿no? Los bonos azules, lo mismo, ¿no? Los bonos azules, como ahora veremos algunos, pues son fundamentalmente aquellos bonos dirigidos a invertir en acciones o actividades que ponen en valor modelos o soluciones
basadas en actividades marinas responsables, como puedan ser desde la generación de arrecifes, regeneración de arrecifes de coral. Recientemente estuve precisamente en el Caribe viendo una serie de laboratorios de regeneración de coral, praderas marinas, sumideros de carbono o también actividades que puedan promover la pesca sostenible y la puesta en valor de actividades tradicionales o modos de vida tradicionales más sostenibles o más respetuosos con el medio ambiente. También es una fase nueva, los bonos azules están teniendo la CAF ha generado unos nuevos bonos azules, República Dominicana está a punto de sacar unos bonos azules, lo podemos ir viendo, y también ustedes, ¿no?, como especialmente, pues bueno, están vinculados o yendo hacia países, ¿no?, con dependencia de los fondos del medio marino o también con dependencia de la insularidad, ¿no? Países basados, bueno, países insulares, ¿no? Y los bonos sociales, lógicamente, pues aquellos que tienen una repercusión en la cuestión social, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen la definición de bono verde en virtud de la normativa de la Unión Europea, aquellos que contribuyen sustancialmente a más de uno de los objetivos definidos por la Unión Europea, que se integran dentro del Do No Significant Harm o principio de no causar un daño significativo al medio ambiente, que tiene 6 criterios muy concretos, o aquellos que están pues, alineados a la evaluación, de acuerdo, que establece el reglamento y los actos delegados de los bonos sostenibles. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, el emisor lanza el bono, lo etiqueta, se asignan y se financian proyectos determinados en base a esos criterios, se les da un seguimiento y una evaluación, se reporta sobre los mismos y exige un proceso de verificación o validación de que las actividades han seguido ese proceso y que están dentro de esos criterios de sostenibilidad. De acuerdo, las áreas, pues como vemos siempre, ¿no?, las renovables, el transporte, la gestión de residuos, la construcción sostenible y la agricultura sostenible, siempre buscando que tengan ese impacto, ¿no? Estamos muy metidos o está todo como muy vinculado, muy ligado a la reducción o a la limitación del CO2, perdón, y la resiliencia climática. ¿De acuerdo? ¿Quién puede emitir los fondos, ¿no?, que esa es una parte importante? Pues tanto entidades públicas como privadas, como bancos comerciales, bancos multilaterales o instituciones financieras internacionales. ¿De acuerdo? Los bancos de desarrollo, como son el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, están empezando, son bancos muy activos en la emisión de este tipo de bonos para financiar infraestructuras o acciones alineadas con sus propias taxonomías de sostenibilidad, ¿no? No pierdan de vista estas instituciones como líderes, ¿no? Bueno, aquí tenemos la CAF precisamente, que está teniendo una actividad muy grande debido a su ámbito geográfico, como es América Central y el Caribe, ¿no? Pues está teniendo muy en cuenta elementos de cambio climático, elementos de insularidad, elementos de modos de vida tradicionales, el impacto del turismo en el medio ambiente, y está siendo muy activo en la región y en esas áreas concretas. De acuerdo, el bono azul, lo mismo, pues tienen aquí la estructura de funcionamiento, que no hace falta que insistamos en ellos. ¿Quién puede emitirlos? Prácticamente el bono azul, el bono verde es lo mismo, lo que varía es el área, ¿no?, o los criterios de actuación y de impacto. Y el bono social, pues lo mismo, tienen esa cuestión que determina, ¿no?, o que a mí quizá me importa más, porque claro, al final, con toda esta cuestión de la sostenibilidad, el cambio climático, hacemos mucho hincapié en la reducción de CO2, en la transición energética, etc. No sé, que se habla mucho de no dejar a nadie atrás, todo eso, pero acaba siendo muchas veces verborrea, ¿no? Verborrea, ¿por qué? Porque al final
y yo voy un poco al área de acción que conozco. Yo trabajo con organismos multilaterales, he trabajado con Naciones Unidas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora estoy trabajando con Turismo, la institución de los fondos marinos internacionales, pero también trabajo mucho con pequeñas y medianas empresas, con acción social de bancos, ¿de acuerdo? Y al final, a nivel macro, sí que hay unas métricas y unas cuestiones muy claras y muy evidentes donde se puede incidir de manera agregada, pero a nivel micro, donde verdaderamente pueden actuar muchas empresas, o fondos, o bonos, o acción social de instituciones financieras, es en las personas, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde yo creo que hay un cambio, o bueno, más que un cambio, un camino muy amplio por recorrer, que sí que es, como se dice en inglés, y permítanme de nuevo el anglicismo, esa low hanging fruit, ¿no? O sea, tú como pequeña o mediana empresa o con quien tratas todos los días con personas, ¿no? Entonces, puedes incidir muy positivamente en la vida de las personas con tu acción diaria y de manera, digamos, más dispersa en un impacto, digamos, agregado a cuestión medioambiental, ¿no? O macroeconómica. Y es una de las cosas que en muchas ocasiones se deja de lado. ¿De acuerdo? Bueno, tiene aquí la estructura de los bonos sociales y, bueno, al final prácticamente el quién los puede emitir, cómo se estructuran, los criterios que ellos necesitan son los mismos. Básicamente lo que varía, como pueden imaginar, es el objetivo real que tienen esos fondos, ¿no? Es decir, pues bueno, verde, azul o social, su propio nombre indica hacia dónde van y qué tipo de proyectos pueden o no pueden financiar, ¿vale? Esto ya lo vamos a ir pasando para poder ya centrarnos esta última media hora en la parte quizá más práctica. Y aquí ya sí que yo les abro la pregunta, o abro la cuestión, o abro el turno de preguntas, ¿no? Yo tengo, y lo conozco bien, porque me dedico a eso, por qué incorporar la sostenibilidad a la empresa, y esto es aplicable a la cartera de inversión, o al bono, o a la finanza sostenible, ¿no? Entonces, pero es una pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué debemos incorporar? No por qué hacerlo, sino por qué debemos hacerlo. ¿De acuerdo? Y aquí tienen el chat y les doy 2, 3, 4 minutos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Yo les voy a luego dar toda la explicación y la justificación de por qué incorporar la sostenibilidad. Cuando digo la sostenibilidad, esa parte no la hemos visto hoy, me refiero a un modelo de negocio más sostenible, que informe, que reporte, que haga acciones para mitigar los posibles perjuicios medioambientales, económicos y sociales, que haga lo posible por incorporar el impacto positivo económico, social y medioambiental en su modelo de negocio, en su producto o en su servicio. Es decir, que sea una empresa o una cartera de inversiones lo más sostenible posible. Entonces yo les pregunto, ¿por qué incorporar la sostenibilidad? Y les doy, pues son 10:58 hasta las 11:02. Tienen 4 minutos, pero sí que me gustaría que lanzaran alguna razón. Y les voy a incluir también en la pregunta para facilitárselo. Si tienen concepción o conocimiento de alguna empresa que ustedes cataloguen o entiendan como muy sostenible o especialmente sostenible o acercándose a la sostenibilidad. Para facilitarles la respuesta y esta última rampa de salida.
Bueno, veo que no hay. Veo que no hay. Me voy a lanzar yo, pues, a explicárselo, ¿de acuerdo? Muy bien, Pau, efectivamente esta es una de las razones más importantes, ¿de acuerdo? Y hay muchos ejemplos de empresas que no tienen un departamento de sostenibilidad o que no han enfocado la sostenibilidad en tanto en cuanto medir los riesgos y las oportunidades que desde el medio ambiente, la sociedad, la economía y a través del buen gobierno se puedan generar, ¿de acuerdo? Hay casos muy paradigmáticos, por ejemplo, uno es el de Kodak, ¿vale? Que se utiliza para otras cuestiones en marketing, pero también es aplicable aquí. Vamos a, sin más dilación, a las razones para que ustedes pues, las puedan ver. En primer lugar, como vimos, el trabajo, ¿no? Y la distribución que vimos, esto lo tienes claro, es decir, si no tenemos el 80% del trabajo, el 80% del empleo alineados con esto, pues no, pues por mucha norma, por mucha ley, por mucha subvención, por mucho tal, no vamos a conseguirlo. Lo segundo que no tienen aquí es también porque las empresas ahora ejercen nuevos liderazgos, ¿de acuerdo? Ejercen nuevos liderazgos, nuevas maneras de enfocar, ¿de acuerdo? En los modelos productivos y lo que es el concepto de liderazgo en general. Entonces, al final, muchos de ustedes probablemente reconozcan con mayor facilidad a líderes empresariales que a líderes sociales que hayan generado cambios importantes en las últimas décadas. Les vendrá por una cuestión generacional y por una cuestión de cómo están establecidos los medios de comunicación y de redes sociales, les será más fácil identificar estos liderazgos que otros. Por lo tanto, estos tienen una responsabilidad. Bueno, pues por ir avanzando. En primer lugar, las empresas que trabajan en la sostenibilidad son empresas que innovan más, que buscan soluciones teniendo en cuenta los criterios, ¿no? Y los desafíos medioambientales, sociales y económicos a los que enfrenta su modelo de negocio y su producto y, por lo tanto, reducen costes y mejoran la oferta. Como ha dicho Pau, se aumenta la resiliencia de la empresa a través de la adaptación a estos riesgos y cambios futuros. Por otro lado, y súper importante, nos posiciona de acuerdo con respecto al mercado y a los proveedores y nos ayuda a gestionar la reputación, ¿no? Es decir, si una empresa es capaz de no solo de contarlo, pero de decirlo y de explicarlo bien, y yo soy muy poco amigo del denominado storytelling, eso es una cosa que no me viene nada bien, ¿no? Lo de contar cuentos, yo creo que contar cuentos está muy bien en los cuentacuentos y para dormir y para leer y para la literatura. Pero a nivel empresarial tenemos que hablar de datos y a nivel social tenemos que hablar de datos, de hechos y de impactos, ¿de acuerdo? No de cuentos. De acuerdo, de hecho ahora, pues bueno, estas frases tan manidas que estamos yendo ahora de los cuentos a las cuentas. Pues bueno, este posicionamiento en el mercado, esta gestión de la reputación, es súper importante. La 4 también para mí es de las más importantes quizá y cobra especial relevancia en un día como hoy, ¿no? Porque ustedes son todos universitarios o ya casi postuniversitarios y algunos acaban la carrera este verano, ¿de acuerdo? Y es la atracción y sobre todo la fidelización del talento. No sé si alguien me quisiera aportar algo aquí, pero yo sí que les puedo decir que de todas las empresas, organizaciones e instituciones con las que trabajo, y son de diverso tipo, de diversa índole, de diverso tamaño, de diversa actividad, todas tienen en mayor o menor medida desafíos comunes. Y uno de esos desafíos comunes es la fidelización del talento, ¿no? Es decir, el talento, los recursos humanos, la capacidad, ahora mismo tiene un nivel de adscripción, de continuidad, de fidelización relativamente bajo. Entonces, las empresas están teniendo dificultad para mantener ese talento adscrito a sus modelos de negocio, ¿no? Y la sostenibilidad, el salario emocional y el propósito de la empresa es uno de los factores
clave a la hora de retener o mejor dicho, fidelizar ese talento. Es decir, ¿esto en qué se traduce? En yo, mis 8, 9, 10 horas al día, ¿en qué estoy? ¿Qué hago? ¿En qué se transforma mi trabajo? ¿De acuerdo? Y esto es un elemento muy, muy importante. Veo que no quieren decir nada. A mí me gustaría preguntarles en qué tipo de empresa les gustaría hacer sus prácticas o empezar a trabajar, ¿no? Para ver si lo que digo tiene alguna correlación con su realidad. Bueno, otra de las cuestiones clave es que nos adelanta la normativa, ¿no? Cuando yo digo que nos adelanta la normativa, a lo que me refiero es no a la cuestión del cumplimiento normativo, que por supuesto es importante, ¿no? Y las empresas que no son capaces de incorporar la normativa se pueden exponer a un régimen sancionador. A mí no me gusta enfocarlo desde la perspectiva del régimen sancionador o de los posibles problemas financieros que eso pudiera generar, sino darle la vuelta a la tortilla y tratar de explicarlo desde desde la parte positiva, ¿no? Y de cómo de positivo puede ser el hecho de que cuando una empresa está avanzando o incluyendo criterios de sostenibilidad o vinculados a la normativa de sostenibilidad que aún no le corresponden o que ni siquiera le corresponden, a la hora de tener que aplicarlos, tiene un músculo, una agilidad y un conocimiento sobre esas cuestiones que le adelanta al mercado. Es decir, y le adelanta, o sea, cuando vean o cuando trabajen en una empresa o cuando funden su propia empresa, se van a dar cuenta de que si de la noche a la mañana uno tiene que aplicar ciertos procesos o adaptarse a determinadas cuestiones y no está preparado para ello, lo va a hacer mal, tarde y caro. Si lo vas haciendo desde el principio, te va a salir barato, vas a ser ágil y vas a estar bien posicionado, ¿no? Y esto aplica, bueno, totalmente a la normativa de sostenibilidad. Aquí, esta sería quizá una de las partes más importantes a los efectos de nuestra clase de hoy, pues facilita el acceso al crédito bancario y no bancario. Aquí estamos hablando directamente de finanzas sostenibles, de créditos sostenibles, de green confirming, etc. Todo lo que hayan podido ver con los profesores anteriores, ¿no? Y que ustedes puedan ya saber. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo una actividad que puede catalogarse como más sostenible, tengo una memoria que lo muestra, tengo una memoria verificada, soy conocido por hacer las cosas bien, yo me puedo sentar con mi banco o con mis bancos y decirles, bueno, a ver, aquí las finanzas sostenibles o el acceso al crédito bancario tienen dos criterios y estamos hablando ahora de banca comercial, ¿no? Dos criterios claves. Uno, yo tengo una memoria de sostenibilidad y la tengo conforme a X, a GRI, a CSRD, las NEIs, lo que sea, ¿no? Los criterios que hayamos seleccionado porque sean más fáciles o nos convengan más como empresa, o tengamos ese criterio y sean homologados. Entonces yo la tengo y la tengo verificada. Entonces el banco ya me va a premiar porque mi actividad reporta conforme a los estándares de sostenibilidad que la Unión Europea, Pacto Mundial, ODS, GRI me piden. Entonces ya es una razón. Y eso ya me puede permitir acceder a un crédito bancario en mejores condiciones. Dos, yo pido dinero o pido acceso al crédito conforme a esos criterios taxonómicos que ese banco comercial en concreto ha seleccionado de la taxonomía de la Unión Europea. Es decir, quiero renovar la flota de vehículos, quiero hacer una transición energética en mi empresa, quiero incorporar criterios de gestión de residuos X. Pues ahí habrá bancos que en virtud de esa taxonomía me facilitarán el acceso al crédito para llevar a cabo esa inversión o esa acción. ¿De acuerdo? En términos de inversión estricto sensu, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que aquellas empresas que estén abiertas a la inversión, es decir,
estén abiertas a que otra empresa, a que un capital riesgo, a que un family office, a que un fondo invierta en su modelo de negocio o que un tercero, en tanto en cuanto puedan demostrar a ese posible inversor que están mitigando esos riesgos, que tienen, como comentaba Pau, esa gestión de los recursos sostenibles, es decir, que se están anticipando a riesgos y oportunidades desde la perspectiva social, económica y medioambiental, cobran más valor porque probablemente tienen más longevidad, ¿no? Y más rentabilidad. Lo mismo con los servicios de seguros, esto está evolucionando mucho y podrán ver o saber cómo las diferentes empresas de seguros están bonificando o primando aquellas actividades más sostenibles conforme a la taxonomía o aquellos modelos de negocio o transformaciones que estén teniendo en cuenta todas estas cuestiones de sostenibilidad. ¿A qué me refiero? Pues, por ponerles un ejemplo práctico, hay muchas empresas de seguros que bajarán la prima si tenemos una fuente de energía renovable que supere el 40% en nuestra empresa. O si tenemos una flota de vehículos eléctrica mayor de un tanto por ciento. O, es decir, ellos, igual que los bancos, tienen sus propios criterios a la hora de primar o de favorecer el aseguramiento de nuestra actividad, porque entienden que si nuestra actividad está realizada conforme a ciertos criterios, es una actividad más segura y, por lo tanto, asegurarnos les cuesta menos dinero. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Luego, en cuestiones de licitación pública y privada. Esto es clave. Todos los pliegos de obras, de prestación de servicios, de productos con administración pública. Y recuerden que en España hoy en día el Estado es el que mayor gasto público realiza. Y también tenemos la Unión Europea, los bancos multilaterales, el Estado, las autonomías, los ayuntamientos licitan procesos tanto de prestación de servicios como de obras, como de compra de productos. Están introduciendo criterios de sostenibilidad en esas licitaciones. Súper importante. Pero también privadas, que esto es súper importante también. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas, grandes multinacionales que sacan a concurso prestación de servicios, prestación o compra de productos y si estos están realizados de manera o tienen criterios de sostenibilidad, les priman, les benefician y esto es súper importante. De nuevo, como hemos visto, las ayudas y las subvenciones basadas en criterios ESG y los registros, está el registro, por ejemplo, por hacer un ejemplo, el registro valenciano de empresas socialmente responsables, la certificación B Corp, es decir, series de registros o de certificados que van a poder ante terceros acreditar que tenemos una serie de actividades que conforman lo que algunas entidades certificadoras entienden como actividades más sostenibles, ¿de acuerdo? Por supuestísimo, integrarnos en la cadena de valor de grandes multinacionales y empresas que, al margen de lo obligados o no que estemos por criterios sociales, medioambientales o por normativa, podamos incluir. ¿A qué me refiero? Yo, pyme valenciana, que facturo X tal y tengo ciertos criterios que no cumplen los SRS o no estoy obligado, puedo pensar, pues bueno, como la Unión Europea y el Estado no me obligan, yo hago tal y paso de puntillas y tal. Pero luego resulta que quiero trabajar con Carrefour, con BAS, con Bosch, con Schneider, con cualquier super multinacional. Me surge la oportunidad, pues no voy a poder trabajar con ellos porque ellos tienen su propio criterio de sostenibilidad y si no soy una empresa que sea capaz de reportar determinadas cuestiones, no voy a trabajar con ellos. Con lo cual, pues bueno, hemos perdido una oportunidad para formar parte de una cadena de valor y tener unos clientes de conocido prestigio. ¿De acuerdo? Por supuestísimo, también los procesos de internacionalización, ¿no? Es decir, cuando una empresa reporta a la ODS, habla de sostenibilidad, habla de criterios ESG, lo puede explicar, está utilizando un lenguaje universal que entienden otros procesos, otra cadena de valor,
otras multinacionales que no necesariamente son parte de tu mercado y que a la hora de tú ir a internacionalizar o a exportar, a abrir mercado en otros sitios, te va a favorecer. ¿Vale? Por supuesto, la generación de confianza, que hoy en día, pues bueno, es o debería ser una de las cuestiones para tomar decisiones conforme a las empresas y a las instituciones. Cuando somos una empresa más sostenible, nos acercamos a prácticas más sostenibles, tenemos una mejor relación con la cadena y con nuestros grupos de interés, y esto es determinante a la hora de ser un negocio viable. Por supuesto, no es solo lo correcto ni lo ético, es lo conveniente, lo rentable y lo inteligente, ¿no? Vamos a ir a algunos ejemplos que les voy a poner de empresas que han basado su modelo de negocio en dar una solución a desafíos que la sociedad o el medio ambiente en el que operamos está presentando. ¿Vale? Generamos dinero generando un impacto positivo. Promovemos un lenguaje común basado en valores compartidos que nos va a permitir un diálogo diferente al que pudiera ser el diálogo basado en criterios de calidad, de entrega, de plazos, de tamaño, de volumetría y demás, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, estamos compitiendo por recursos, por talento, por clientes, y la sostenibilidad es uno de esos elementos, ¿vale? Vamos a ver algunos casos de éxito, pero más que de bonos y demás, porque creo que esto los pueden tener aquí, me gustaría hacer casos de éxito de empresas que están generando su modelo de negocio o su modelo de valor en propuestas de sostenibilidad. Y aquí, de nuevo, les hago yo la pregunta. ¿Conocen alguna empresa o alguna empresa les resuena por ser especialmente sostenible o estar trabajando en algunos criterios de sostenibilidad que les esté generando algún valor? Y aquí ya, digamos que cerramos la parte teórica y se abre, digamos, el debate, el turno de preguntas, las sugerencias, las dudas, conforme a este diálogo sobre empresas que yo catalogo o entiendo como que tienen una propuesta de valor basada en la sostenibilidad. ¿A alguien le suena Eurafoods? A nadie le suena Eurafoods ni sabe a qué se dedica. Eurafoods es una empresa que hace hamburguesas, salchichas, pollos, sucedáneos de carne basado en proteína vegetal o en un producto vegetal. ¿De acuerdo? Digamos que está haciendo hamburguesas veganas, ¿de acuerdo? O vegetarianas. ¿De acuerdo? Es decir, hamburguesas de esto cuando yo vivía en Estados Unidos se empezaba a llevar mucho y tal, ¿no? Las veggie burgers. Y luego pues ha hecho pues desde pues sucedáneos de carne en base vegetal. Entonces, Eurafoods, en su criterio y desde la perspectiva empresarial, ¿qué es lo que hace? ¿Qué soluciones está dando? Eurafoods lo que está haciendo es, por un lado, proveer la posibilidad de la experiencia de consumir carne a aquellas personas que han decidido no tomar carne por la cuestión que sea, sin renunciar a la experiencia. Porque al final, comerte una hamburguesa, sea de ternera, sea de pollo o sea de lenteja, es comerse una hamburguesa. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que cuando las hamburguesas eran solo de carne, la gente que deja de tomar carne, no solo deja de tomar carne, sino que deja de vivir la experiencia de comer una hamburguesa. ¿Qué es lo que hace Eurofoods? Hamburguesas veganas. Entonces, tú no dejas de... Es una solución de negocio súper interesante porque tú no dejas de vivir la experiencia de la hamburguesa. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que está haciendo? Alineándose en sus principios, ellos basan su idea de que la industria cárnica tiene una serie de
problemáticas desde la perspectiva económica y medioambiental, como son, pues, por ejemplo, que la proteína animal, de acuerdo, como se imaginan, hay diferentes estudios, diferentes propuestas que hablan de que la proteína animal, pues claro, consume muchísima más agua, emite mucho más CO2 y requiere de muchísimo más pasto, ¿de acuerdo? O insumo alimenticio que la proteína vegetal, con lo cual la proteína animal es mucho más contaminante que la proteína vegetal, con lo cual damos o doy una propuesta de valor basada en la alimentación que reduce el impacto negativo de la carne. Ese es el ejemplo, sería uno de los ejemplos de una empresa que está no solo intentando, no solo ganando dinero y haciendo el bien, sino intentando hacer el bien ganando dinero, ¿vale? Es decir, lo que hacen es una propuesta de valor basada en unos criterios de sostenibilidad que ellos han determinado, ¿vale? Les voy a poner otro ejemplo, ya que veo que hay pocas intervenciones y preguntas. El caso de EcoAlf. ¿Ustedes conocen la marca EcoAlf? Bueno, EcoAlf es una marca de ropa, ¿no? Una marca de ropa que empezó haciendo, no sé si empezó haciendo calzado, pero sobre todo chaquetas, ¿no? Y mochilas. ¿Qué es lo que hace EcoAlf? ¿En qué se basa EcoAlf? EcoAlf se basa en la idea de que el textil es una de las industrias más contaminantes. ¿Por qué? Porque es muy intensiva en uso de recursos hídricos, en contaminación, en uso de químicos y en uso de mano de obra no cualificada o poco cualificada, lo cual hace que generalmente esta mano de obra no cualificada se busque ahora la mano de obra más barata posible y esta esté en países donde los derechos laborales o el respeto de los derechos humanos sean más laxos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo intentan ellos a través de su modelo de negocio mitigar o eliminar esta cuestión? Además, haciendo otra, pues EcoAlf lo que hace es, vamos a utilizar los residuos del plástico, sobre todo del plástico marino, y los vamos a convertir en textil y vamos a sacar un producto que originalmente venía del textil, pero viene del plástico reciclado sacado del fondo marino. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En una misma propuesta, cuando tú te compras una mochila EcoAlf, lo que estás comprándote es una mochila, una calidad, un diseño y un estatus que representa que tú eres capaz de pagar X dinero para que en vez de que esa mochila se produzca con base o en base a los modelos de producción textil tradicional tal, sea que has conseguido sacar 80, 90, 100, 200 botellas de plástico del mar a través de artesanos, o sea, de pescadores artesanos en un proceso de transformación sostenible que ha convertido esas 100, 200 botellas, 80, las que sean, en una mochila para ir a clase o para ir a trabajar. ¿De acuerdo? Con lo cual, con cada mochila estás consiguiendo sacar X kilos de plástico del mar, estás poniendo en valor o ayudando a pescadores tradicionales que en época de veda o en época X puedan salir a faenar y traer plástico y a la vez estás generando un valor a la marca y a la persona a la que lo lleva. ¿De acuerdo? Eso sería un ejemplo también muy interesante de propuesta de valor, de empresa con propósito, basado en ese modelo, ¿de acuerdo?, de innovación y de cambio de paradigma al que les estaba haciendo referencia en el inicio de la clase. Y yo con esto pues le puedo poner algún ejemplo más, como puede ser el de Too2Go o el de Timbers, si están interesados se lo explico, y si no, pues ya dejo, no sé si Isabel o Leonor quieren hacer alguna mención, quieren hacer alguna pregunta, si algún asistente quiere hacer alguna pregunta, para ya ir cerrando hacia las 11:30.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, Jorge nos ha mandado la encuesta de valoración. Perfecto, gracias, Jorge. Si no hay ninguna pregunta, pues yo voy cerrando con el caso de Timpers, que es un caso que me gusta mucho y fueron alumnos míos también. Y Timpers es una empresa de calzado de Elche, liderada por dos personas con dos discapacidades diferentes. Una persona que es invidente y una persona que tiene problemas de salud, o ha tenido problemas de salud, renales especialmente, y que, bueno, pues con una edad muy temprana, muy joven, ha tenido que someterse a diversos trasplantes, ¿no? Entonces, bueno, ellos hacen zapatos, zapatillas, y su planteamiento es el siguiente: no es que una persona con discapacidad puede hacer una zapatilla, sino que personas con diferentes capacidades son capaces de hacer incluso mejores zapatillas. Su caso de éxito está basado en la idea de que una persona con discapacidad visual tiene desarrollados o más desarrollados ciertos sentidos, como son el tacto, como puede ser el olfato. Sobre esa base, ellos han hecho zapatillas, han creado zapatillas que están hechas solo en España por personas con ciertas discapacidades, con materiales de aquí, pero que además tienen un tacto especial o una sensación de comodidad especial, y esto es lo que las hace diferentes. ¿De acuerdo? A la par, tienen la función social de que han dado empleo a personas que en otras circunstancias encontrarían más difícil la inserción laboral en empresas, con lo cual su planteamiento de comunicación, su propuesta de valor como marca es excelente, ya que emplea materiales locales, responde a criterios sociales, económicos y medioambientales locales y no donde tradicionalmente se produce el textil, integra laboralmente a personas que, que habrían tenido de otro modo dificultad en integrarse en otros modelos de negocio, y además la propuesta de valor del producto es totalmente competitiva en términos de precio y se diferencia en términos de comodidad y diseño. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto, si no hay ninguna duda y ninguna aportación, Jorge, yo doy por terminada la sesión. Tenemos hasta y media. No sé si algún alumno o alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a través del chat. ¿De acuerdo? Pues entiendo que no. Pues nada, pues muchas gracias y nada, nos vemos pronto. Tienen mi contacto, estoy en LinkedIn. Cualquier cuestión que quieran o que les resulte interesante o necesiten, por favor, a través de Jorge o directamente me pueden preguntar y estoy a su entera disposición. Que tengan un